Buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva en este día pues prácticamente de independencia de Guatemala, ya que ayer celebramos nuestro 191 aniversario. En realidad es sumamente importante que estamos nosotros en este concierto de las Naciones Libres y que seguimos enfrentando naturalmente ciertos problemas, pero que sobre todo el espíritu del guatemalteco está en la lucha, porque cada día este país sea mejor para todos y cada uno de los guatemaltecos. La tarea no es sencilla, pero obviamente yo creo que en el corazón de todos y cada uno de nosotros existe ese sentimiento de solidaridad, porque Guatemala cada día sea mejor. Siempre es importante ver para atrás. Nunca podemos dejar la historia, sino que tenemos que aprender de ella. Tenemos que vivir de ella para que el presente y el futuro siempre sean mejor. Esta noche vamos a hablar sobre los orígenes de la independencia de Guatemala. ¿Cuáles fueron las causas, tanto internas como externas, que fueron motivando ese sentimiento independentista y cómo evolucionó a lo largo de nuestra historia en unos momentos especiales? Tengo el honor y el gusto de que me acompañe esta noche el doctor Fernando González Davison, a quien le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido a nuestro programa Acción Positiva. Pues muchas gracias por la oportunidad y quisiera aprovechar el valioso tiempo de este programa para tratar de responder a estas interrogantes. Las causas de la independencia son muchas, pero las más importantes creo que son de orden externo. Por un lado, a principios del siglo XIX vemos nosotros todo un elán que viene de la Revolución Francesa y sobre todo una distorsión de la Revolución Francesa que es con Napoleón, que invade en 1808 a España y se captura al rey de España y a su delfín. Y en ese sentido se crea entre 1808 y los años siguientes un movimiento en América Latina, en la América hispana, perdón, un movimiento de repudiar esa ocupación, y vienen los intentos pro independencia, pero que en realidad estaban más bien opuestos a la ocupación de España por parte de los franceses. Y que además nombra a su hermano José como rey emperador de España, ¿no? Pepe Botella, el famoso, sí. Contra el cual se da esta gran reacción. Realmente no habían contradicciones entre peninsulares y criollos de la clase dominante de nuestros países, que en alguna forma ya eran los criollos que controlaban ciertas partes de las municipalidades y el poder local en todas las colonias. Algunos querían mayor libertad y entonces, aprovechándose de esta coyuntura, empezaron a promover, como sucede en los países del Cono Sur, de América del Sur, los primeros intentos de independencia, y lo cristalizan. Claro. Ahora, por ejemplo doctor, obviamente, digamos, cuando mencionabas al principio la parte esta de los efectos de la Revolución Francesa, ¿verdad? Libertad, igualdad y fraternidad, es decir, ya corrientes filosóficas que dan una nueva visión. Miren, yo creo que es bien importante recordar que el doctor González Davison tiene una trayectoria como embajador y ha representado a Guatemala en países como el Japón, Argentina, Perú, Uruguay, y además es un historiador que escribe novela histórica, de la cual vamos a hablar un poco en el camino. Es bien fundamental esto porque tiene una visión muy amplia y muy histórica de lo que está sucediendo y de esos conceptos pues de la filosofía que da y germina el sentimiento independentista. Es muy cierto, y los ideales que empiezan a enarbolarse por parte de San Martín y Bolívar, y es parte también de las logias masónicas a las que pertenecía Jefferson y Washington. Entonces hay un movimiento de crear algo nuevo en este continente americano.
desde Estados Unidos, que En ha el hecho su 76, hicieron la revolución, 1776. y hay un apoyo indirecto a estos movimientos por parte de los masones. Por eso vemos en Buenos Aires un obelisco muy parecido al que está en Washington, que es el símbolo de los masones de aquella época, que eran los que tenían el ideario del iluminismo francés y también inglés, pero que eran ideales de libertad y tener un propósito diferente al autoritarismo colonial que se vivía en aquel entonces. Muy centralizado el gobierno Claro. español. Sin embargo, en el caso de Centroamérica y México no se da esto. Los brotes independentistas de esta naturaleza, a diferencia del Cono Sur, aquí se va a dar una independencia conservadora. ¿Qué quiere decir conservadora? Que Napoleón fue derrotado, volvió al trono español Fernando VII en 1814 y en 1820 le dan un golpe de estado a los militares, un grupo de militares, y con el objetivo de restaurar la Constitución de Cádiz, que se había hecho en Cádiz, en esa parte que no fue ocupada por Napoleón, y que ahí se reunieron todos los criollos y libertarios españoles que querían una nueva relación con las colonias, y en ese sentido se restringía el poder de la iglesia, el diezmo, y quitaban el monopolio comercial a ciertos grupos del consulado de comercio. Estos dos de México se unen con los de la Capitanía de Guatemala para promover una independencia frente a estas nuevas autoridades militares españolas, que van a cuestionar sus privilegios. Y en ese sentido, Gainza al principio, que era un capitán general interino en Guatemala, al principio no cede, pero al final va a ceder porque hay un plan ya muy fuerte de grupos militares mexicanos que respaldan esta postura y el retorno de Fernando VII al poder contra estos militares españoles, y se crea el Plan de Iguala. Ese Plan de Iguala es un verdadero plan para que vuelva Fernando VII al poder, pero mientras tanto se va a crear una independencia de las autoridades militares en España. Y eso convencen a los del Consulado de Comercio, que eran las familias Aycinena y todas las que conocemos de Viejo Abolengo, que eran las que controlaban el monopolio comercial en Centroamérica, a nivel interno y externo. Bueno, me recuerdo, por ejemplo, doctor, de que el caso del añil, ¿no?, que era muy importante comercialmente, El Salvador, que ya tiene un movimiento independentista en 1811 y en parte por esta parte del comercio. Exacto. Y que obviamente esta familia que usted mencionaba toma como que el monopolio. Exacto. Y contra eso hay mucha reacción. O sea que las familias, por así decirlo, así se les llamaba, eran Aycinena, Irizarry, Pavón, tenían ese control derivado de un privilegio en España, era el Consulado de Comercio, e imponía los precios a los productores centroamericanos de añil o de ganado, y eso los ponía indispuestos. Entonces hay una contradicción ya en Centroamérica de los criollos centroamericanos con respecto a las familias que vivían en la capital. Eran Guatemala. peninsulares, digamos. No, eran criollos también, Ya pero criollos ya también. que habían por supuesto, todos venían de España, ellos, de sus antecesores, sus abuelos, pero de esa forma hay un movimiento complejo. Entonces se decide, con el apoyo de algunos profesionales, crear la independencia y seguir el camino de México del Plan de Iguala. Ahora, por ejemplo, ahí, doctor, la anexión a México se produce muy pronto después de haberse decretado la independencia. El 15 de septiembre de 1821 independientes, pero en enero se produce la anexión a México.
Exacto. En enero del año siguiente. En julio es un hecho en México, en julio de 1821 es un hecho la independencia de esta forma a través del plan de Iguala que hace México y se mandan correos al sur. Llega a Comitán y ahí en agosto se aprueba y en Guatemala lo que va a refrendar esencialmente en términos externos la independencia que se hace acá en Guatemala es refrendar el camino que está siguiendo México de independencia y queda sujeta en el caso de Guatemala a ser refrendada por un congreso. Esto no se va a hacer porque se aceleran mucho los movimientos entre Iturbide y sus nexos con las familias del Consulado de Comercio de México con las de acá, con los nombres que ya mencioné, y deciden iniciar la anexión a México al Imperio Mexicano, que va a estar dirigido por Iturbide, y en enero ya es una realidad. La Capitanía General del Reino de Guatemala pasa a formar parte del Imperio Mexicano y solo va a durar un año y medio. Muy corto el tiempo. Muy corto porque las rencillas entre diversos poderes regionales en México empiezan a dar batalla y la verdad es que no estábamos preparados para una independencia. Ahora, por ejemplo, hemos hablado nosotros de independencia, de repente mencionamos Guatemala, Centroamérica, pero en aquel momento, cuando se produce la independencia, era la Capitanía General. Entonces, por eso es válida, se puede decir, y por eso se celebra como un cumpleaños, y acordaron los historiadores hace casi medio siglo que ese iba a ser el día de la independencia, celebrar eso. Pero en realidad no hubo tal independencia, si nos damos cuenta. Y eso es lo que la revisión histórica nos demanda. A ver, amplíenos en el tema. Entonces, porque luego de esta independencia pasamos a formar parte de un imperio mexicano que dura año y medio y volvemos nosotros a nuestro camino como capital de las provincias que vamos a crear. En 1823 la República, las Provincias Unidas del Centro de América. Ahí cedíamos juntos todavía. Y en 1823 se reúne, en el finales del 1822 se reúne el primer congreso, por así decir, centroamericano, y en el 23 ya tenemos la Constitución. Pero es una Constitución que va a dar mucho poder a los estados y muy poco al poder federal. De todas maneras, se crea esta República Federal de Centroamérica que va a durar hasta inicios de 1839. Los liberales que han tomado el poder en distintas partes de Centroamérica, luego que Morazán venció a los criollos de las familias de Guatemala, porque hubo una guerra intestina, en 1828 Morazán sacó a todos las órdenes religiosas y se cerró la catedral por 10 años. Prácticamente no hubo jerarquía eclesiástica y pocos curas en Centroamérica. En 1828 fue esto. Y se expropiaron muchas tierras de la iglesia y bienes. Y eso es algo que a veces... Y a las familias también, a estas 100 familias que he mencionado, va a ser algo interesante porque va a dejar a los liberales, los nuevos profesionales, ligados a acuerdos con potencias europeas, especialmente representantes de intereses comerciales británicos, que van a copar todo el comercio con Centroamérica en lugar de España. Hay una rebelión campesina porque hay muchas concesiones de tierras que se van a afectar en 1800 por parte de Mariano Gálvez junto con Morazán, de concesiones de tierras a cambio de armas, porque todas las provincias no respetaban al presidente federal que era Morazán y siempre anduvo con su ejército itinerante tratando de sofocar problemas, porque en el fondo, al final, cada estado quería hacer lo que deseaba.
Yo decía que la Constitución había dejado mucha fortaleza a los estados y débil la federación. Total que estos estados deciden a principios de 1839 suspender la Federación Centroamericana y que cada quien tomara su propio camino. En este camino sucede poco después que Rafael Carrera y su grupo de campesinos de Oriente va a tomar el poder brevemente, ocupa la capital y luego con el tiempo Carrera se va a convertir en un eje vertebral en la reformulación del Estado de Guatemala. En ese punto, doctor, mire, yo le quisiera comentar a nuestra audiencia acá que tenemos un libro muy bonito del doctor Fernando González, que es La montaña infinita, que nos vamos a referir a él en un poquito más, pero si acaso pues ustedes lo pueden leer, se lo recomiendo porque tiene una historia novelada muy interesante y muy importante. El doctor pues nos ha traído este ejemplar acá y yo creo que es muy bueno de leer porque nos hace vivir una realidad de lo que sucedió. Doctor, permítame, hice este pequeño paréntesis, pero creo que es importante, ¿verdad? Y en ese sentido, este gobernante, Rafael Carrera, va a tener todo el concurso del campesinado guatemalteco, sea de origen maya o mestizo, y en ese sentido va a controlar a los criollos liberales y conservadores, que los va a dejar actuar en lo político, pero defendiendo las tierras y limitando la presencia de intereses de concesiones inglesas que han dado origen. ¿Podría llamarse esto un movimiento social? Yo creo que dijéramos, para ponerlo en palabras actuales, Emiliano Zapata representó un movimiento campesino en México que no prosperó, pero aquí sí prosperó. Y por eso es que la historia oficial lo ha ocultado. Dijéramos, Rafael Carrera representa un movimiento reformista, de protección de la tierra, de todo el altiplano maya, y la oposición al sexto estado de la federación que se quería proponer en el 1838-39, y que se concretizó, pero que la jerarquía... El Estado de los Altos. La jerarquía o la nobleza quiché, maya quiché, pidió apoyo a Carrera para que eso no fuera así. Porque el objetivo era que los patricios de Quetzaltenango querían apropiarse de las tierras de la jerarquía de la aristocracia quiché, que era toda la costa Cuca, la costa. Y ahí tenían sus mezaguales, estos aristócratas quichés, y querían esas tierras. Los Alejos, los Montt, los Aparicio, era un grupo, y los quichés llegan con Carrera y obstaculizan eso. O sea que sí puede llamarse un movimiento social que no es muy conocida esa faceta, ¿no? Sí, y aquí está en esta novela muy bien, y que ha mencionado La montaña infinita. Creo yo que nosotros debemos de entender mejor nuestra historia, porque el pasado es una ventana hacia el futuro. Y si tenemos conciencia de este proceso, y que con Carrera, por ejemplo, vamos a tener realmente la creación de nuestra República de Guatemala un 21 de marzo de 1847. Eso es lo que usted llama la verdadera independencia. Una verdadera independencia en el sentido más concreto, porque vamos a actuar en el plano internacional con independencia y soberanía sobre nuestro devenir. Y hubo muy buenos augurios en ese momento, porque no fue que Carrera impusiera esta creación, sino que hizo un consenso entre liberales, conservadores y su estamento militar. Y decidieron hacer una república democrática. Tanto es así que los liberales ganan las elecciones en el 48 y Carrera mismo se destierra a México. ¿Cuánto tiempo estuvo Carrera en el poder? Él va a estar hasta, dijéramos, salvo Entraba este año. Y salía, ¿sí? Un año está afuera y vuelve, pero llamado otra vez porque solo salió del exterior. Quisieron volver a imponer el Estado de los Altos, los liberales, y los quichés lo van a traer a Comitán,
donde vivía, y entra y empieza su guerra de guerrillas con apoyo de los conglomerados quichés. Y ahí Víctor Zavala lo apoya, que era comandante de Mazatenango, y juntos hacen y entran y vencen, en alguna forma negocian, y Carrera vuelve como capitán general del ejército guatemalteco para enfrentar a tropas de El Salvador y de Honduras y de disidentes guatemaltecos, y que todo eso va a culminar en la Guerra de la Arada, en donde Carrera va a ganar una victoria memorable que se ha estudiado en varios centros. Claro, la batalla de la Arada es famosa en nuestros hitos militares, digamos. Entonces, este es un hito militar que confirma la independencia de Guatemala y su soberanía, y que consolida nuevamente que Guatemala va a continuar unida y no desunida, como se pretendía por parte de algunos grupos liberales, y esto va a recalcar la independencia de la República de Guatemala. Otro elemento adicional es que esto sucede en 1851, pero en 1855-56 viene la invasión a Nicaragua de William Walker. Y esto viene a probar la verdadera independencia de nuestra región como países independientes que estamos saliendo, y todos nuestros países, sobre todo Guatemala y Costa Rica, van a unirse para sacar a William Walker de Nicaragua, con el apoyo más o menos un poco forzado de El Salvador y Honduras, pero bajo la égida de este general Mariscal Zavala, y ahora Mariscal, que fue siempre que ayudó a Carrera para volver al poder, y eso confirmó la independencia realmente en el plano internacional, de que no íbamos a ser una provincia más de Estados Unidos esclavista, como pretendía William Walker y algunos intereses esclavistas del sur de Estados Unidos. Y esta amenaza se termina con la guerra de secesión entre el norte y el sur de Estados Unidos. Bien, ¿sí? Ahora, por ejemplo, digamos, salimos de la vida independiente como el reino de Guatemala, digamos, de repente nos volvemos las provincias unidas, luego viene esta desintegración. Obviamente han habido muchos esfuerzos por la integración centroamericana. Doctor, ¿qué hubiera pasado si nosotros verdaderamente no nos hubiéramos desintegrado en 5 pequeños países y se hubiera mantenido un consolidado, una región? ¿Cómo lo visualiza? Es difícil, este es un ejercicio teórico si quisiéramos verlo así. No es un ejercicio teórico. Dijéramos, siempre hemos dicho que el pasado es una ventana al futuro, y por eso es importante, pero también tenemos que entender la realidad que Centroamérica fue como un corredor de migrantes que venían del norte desde la época precolombina. Centroamérica fue como un puente, siempre. Y eso, dijéramos, nos da cuenta cómo Guatemala, Chiapas y Yucatán tienen la cultura maya que no la van a tener los países centroamericanos en general, porque eran poblaciones más bien que estaban caminando hacia el sur o caminaban hacia el norte. Entonces, Centroamérica tiene ese problema histórico que ha sido un corredor de poblaciones. Entonces, además tiene una geografía muy compleja, que los ríos van de las montañas al Pacífico, y eso a veces dificulta los caminos, y en aquellos entonces dificultaba mucho la integración real. En todo caso, cuando se crea la República de Guatemala en 1847, siempre se quedó abierto en una parte de su constitución a la apertura a la cuestión centroamericana, a la amigable y comprensión y el deseo de volver a esa Centroamérica. Y es que era una necesidad, porque se comprobó a los pocos años con el arribo de William Walker, que unidos lo pudimos resistir, pero separados hubiéramos vuelto provincia de Estados Unidos. Claro, por eso lo mencionaba, ¿verdad? Porque ahí pues se da un esfuerzo, claro que políticamente era un momento oportuno,
era necesario hacerlo. Pero pues obviamente tuvimos recientemente acá en el programa a Roberto Carpio, quien fue una de las figuras integracionistas, el presidente Cerezo, que claro, en sus esquipulas y esos esfuerzos buscando promover ese movimiento integracionista. Claro que ahora cada país con su autonomía, ¿verdad? Sí, dijéramos, llegó después de la batalla de la Arada, Carrera resurge y lo nombran presidente de Guatemala, ya de manera autocrática. Esto sí ya no fue democrático porque no funcionó el periodo democrático como se hubiera deseado. Y en ese sentido es el que controla El Salvador y Honduras por diferentes razones. Nicaragua está de acuerdo en alguna forma. Y hubo un intento de nombrar a Carrera presidente de Centroamérica, pero en eso llegaron William Walker y los filibusteros y ese proyecto se vino abajo. Y esa era una coyuntura externa que vino a molestar ese proceso que sí se deseaba en alguna forma y que pudo darse nuevamente después de la expulsión de William Walker, porque se creó la unidad centroamericana en ese sentido, que era claramente importante. Pero aquí vinieron las divisiones que van a estar detrás, fomentando la división, tanto los británicos como los estadounidenses, porque el interés por el canal interoceánico, claro, en Nicaragua, querían negociarlo mejor con una Nicaragua débil, porque ahí se pensaba que podía ser a través de los grandes lagos, Nicas. Y que aún persiste esa idea. Que puede persistir, pero querían trabajar con un gobierno débil y chiquito como el nicaragüense. Entonces van a obstaculizar el proceso de integración centroamericana. Claro, doctor, estamos llegando desafortunadamente casi que al final de este programa. 191 años después, bajo esa visión histórica, ¿qué cree usted que son las cosas que siguen manteniéndonos no tan independientes como quisiéramos? Bueno, yo lo que quisiera resaltar es que tenemos una historia, el pasado es una ventana al futuro y tenemos elementos muy positivos, creo yo, que no hemos sabido comprender. El legado maya, muy importante, un legado maya que se manifestó la independencia a través de Rafael Carrera, que es la Guatemala que ahora conocemos. Un Estado intercultural que se creó en ese periodo y que nos está diciendo y alertando, ahí es el camino que tenemos que seguir. No podemos vivir cada quien de diferente manera, pero cada quien recibiendo y percibiendo los beneficios de la sociedad, no excluyente. Y el futuro es entonces que compartamos esos valores democráticos actuales, pero que los pongamos en práctica. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido pues, su experiencia y su conocimiento histórico y su visión. Esta noche nos vamos a tener que ir. Agradecemos a ustedes que nos han estado viendo, nos han estado escuchando y deseamos que Guatemala cada día sea mejor. Hoy hemos aprendido muchas cosas interesantes, hemos aprendido que juntos podemos caminar más. Así que viva Guatemala, que viva nuestra independencia, sigamos adelante por esa Guatemala que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras generaciones. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana con más Acción Positiva.